Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casa. Hoy vamos a empezar una serie de videos para ver los últimos temas que tenemos pendientes de química inorgánica. Con el primer tema que vamos a empezar es con la formación de óxidos metálicos. Para empezar con el tema hay cosas que ustedes deben recordar o al menos deben conocer y que ya hemos visto antes. Una de estas cosas es que deben conocer la tabla periódica. Si no tienen una tabla periódica en casa, recuerden que les he enviado y les he compartido algunos de los libros y seguramente encuentran en ellos una tabla periódica. ¿Por qué es importante la tabla periódica? En ella ustedes pueden o deben de poder identificar cuáles son los metales, cuáles son los no metales, los estados de oxidación de los elementos de la tabla periódica, porque con ellos vamos a trabajar. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué son los óxidos o cómo están formados los óxidos? Hay diferentes tipos de óxidos. Los primeros que vamos a ver son los óxidos metálicos. Estos están formados por un oxígeno y un metal. Si ustedes recuerdan, hay diferentes tipos de enlace. Los óxidos metálicos presentan enlaces iónicos, o si lo queremos ver de otra manera, son compuestos iónicos. Entonces, en los compuestos iónicos, habíamos platicado antes, un elemento va a donar electrones y otro va a aceptar esos electrones. Cuando eso sucede, se forman otro tipo de especies químicas que se llaman iones. Los tipos de iones que conocemos son el catión y el anión. El catión es aquella especie que va a donar los electrones, por eso tiene la carga positiva, y el anión es aquel que acepta los electrones, por eso tiene o por eso alcanza una carga negativa. ¿Por qué los representé de esta manera? Generalmente, los elementos de la tabla periódica que ceden electrones son los metales y los elementos que aceptan esos electrones generalmente son no metales. ¿Okay? Aquí vamos a ver un ejemplo de este tipo de compuestos iónicos. Son compuestos iónicos. Una cosa, vamos a continuar viendo los óxidos metálicos, pero este es un ejemplo de compuestos iónicos. Entonces, ¿por qué escogí este? Es uno de los más comunes, es el cloruro de sodio. Es la sal que nosotros tenemos en casa. Entonces, en el cloruro de sodio, si ustedes ven, tienen un cloro y un sodio. El sodio es un metal y el cloro es un no metal. Entonces, aquí cuando se forma el compuesto iónico, quien cede los electrones es el sodio y quien acepta el electrón es el cloro. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podríamos ver esto? Ustedes pueden ver en su tabla periódica el número atómico del sodio. ¿Se acuerdan que trabajamos eso? Vamos a borrar aquí. Entonces, el sodio, como les había comentado, y el cloro, el sodio tiene un número atómico de 11 y el cloro tiene un número atómico de 17. Cuando se forman los iones, el sodio tenía 11 electrones y cuando se forma el catión le quedan 10 electrones. El cloro tenía 17 electrones y cuando se forma el anión
ahora tendrá 18 electrones. Entonces el electrón que perdió el sodio va a pasar al cloro y se va a formar el anión. Ahora, otro punto que tenemos que recordar son las fórmulas químicas. Las fórmulas químicas es la manera en que nosotros representamos los compuestos. Para eso utilizamos los símbolos de los elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, para los óxidos metálicos, esta es la fórmula química del óxido de calcio y la representamos a través del símbolo del calcio y el símbolo del oxígeno. Estas fórmulas químicas también incluyen o dependen los estados de oxidación de los elementos que forman el compuesto. ¿Recuerdan que lo vimos la semana pasada? Entonces, por ejemplo, para el calcio tiene un estado de oxidación de +2 y el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2. Otra de las cosas que deben representar las fórmulas químicas es que todo compuesto químico que nosotros escribimos deben estar eléctricamente neutros. ¿A qué me refiero con esto? A que la suma de estos estados de oxidación siempre les debe de dar 0. Por ejemplo, aquí tenemos el calcio tiene +2, el oxígeno tiene -2 y entonces la suma de ambos nos tiene que dar 0. Y podríamos decir entonces que este compuesto está eléctricamente neutro. Esto es, por ejemplo, si ustedes tienen el óxido de sodio. El óxido de sodio, ustedes saben, está en el grupo 1, tiene un estado de oxidación de +1 y el oxígeno siempre va a tener un estado de oxidación de -2. Bueno, al menos en los óxidos metálicos. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros dejamos esta fórmula química de esta manera, nosotros la suma de los estados de oxidación nos daría -1. ¿Cómo corregimos eso? La manera más sencilla es hacer un cruzamiento de estos estados de oxidación. Este 2 pasa por acá y este 1 pasa por acá, y entonces nuestra fórmula química sería dos átomos de sodio y un átomo de oxígeno. ¿Okay? Podemos volver a hacer la prueba. Sabemos que el sodio tiene un estado de oxidación +1, pero tenemos dos sodios, entonces ahora sería +2. Y el estado de oxidación del oxígeno sería -2. Entonces, +2 menos 2 nos daría 0. Y esta es la manera correcta de escribir una fórmula química para el óxido de sodio. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a nombrar o por qué se llama óxido de sodio? Lo vamos a ver más adelante. Pero quería que recordaran un poco la parte de por qué o de cómo representamos los compuestos que son las fórmulas químicas. Bien, otra cosa que vamos a ver aquí o la pregunta que les voy a hacer ahora es ¿cómo se forman estos óxidos metálicos? Entonces, ¿cómo se forman los compuestos? Entonces, aquí se lo voy a escribir, de hecho, ¿cómo se forman los óxidos o los compuestos? Seguro que ya lo saben. Los compuestos se forman a través de una reacción química. Básicamente, una reacción química es el proceso en el que interactúan átomos de diferentes o iguales elementos
para generar un nuevo compuesto. ¿Cómo representamos nosotros esas reacciones químicas? Pues en papel lo representamos a través de una ecuación química. Por ejemplo, si nosotros queremos formar óxido de sodio que habíamos visto anteriormente, un óxido de sodio se forma por la reacción de el sodio más el oxígeno, nos genera óxido de sodio. ¿Okay? Y esta es la representación de una reacción química, esta es una ecuación química. Bien. ¿Qué podemos encontrar en una ecuación química? Los reactivos y los productos. Los reactivos que interactúan para formar el compuesto nuevo. Entonces, los reactivos los encuentran del lado derecho y los productos del lado izquierdo de la flecha. ¿Okay? Entonces tenemos reactivos y obtenemos productos. Otro punto muy importante que ustedes deben de tomar en cuenta en una reacción química es que esta debe de cumplir la ley de masas o de la conservación de la masa. Debe de cumplir la ley de conservación de masa o de las masas. ¿Qué significa esto? Pues básicamente lo que significa es que todo o el mismo número de átomos que entra es el mismo número de átomos que debe salir. Y generalmente nosotros lo conocemos que una ecuación química entonces tiene que estar balanceada. ¿Ok? O sea, los mismos número de átomos, y también vamos a ver más adelante, o masa que entra es la misma que debe de salir. Entonces, ¿cómo sabemos si esta ecuación química está balanceada o está cumpliendo la ley de la conservación de la masa? Muy simple, solo tenemos que contar los átomos tanto en los reactivos como en los productos. Si nosotros contamos aquí, vemos que tenemos un átomo de sodio y un átomo de oxígeno. Y en los productos tenemos dos átomos de sodio y un átomo de oxígeno. Entonces, ¿está o no balanceada la ecuación? No, ¿verdad? Entonces, esta ecuación no está balanceada y no está cumpliendo la ley de conservación de masas. ¿Qué podemos hacer? Pues balancear la ecuación. Hay diferentes métodos para balancear ecuaciones, pero nosotros vamos a ver ahora el más, digamos, simple de todos, que es el balanceo por tanteo. Solo voy a borrar aquí y voy a volver a escribir, entonces voy a borrar esta parte, también esta parte. Bueno, ya tenemos aquí la ecuación escrita, pero cuando escribimos ecuaciones químicas hay algo también muy importante que tenemos que recordar, sobre todo si utilizamos elementos, solo elementos para llevar a cabo la reacción. Y es cómo estos elementos se encuentran establecidos o cómo se presentan o cómo los representamos que se encuentran en la naturaleza. El sodio generalmente lo vamos a representar como de manera monoatómica. Eso significa que escribiríamos solo el símbolo del sodio. Pero los elementos como oxígeno, hidrógeno, nitrógeno o carbono, que son elementos metálicos, estos los representamos como moléculas, o sea, que son moléculas diatómicas. Eso significa que en nuestra ecuación anterior, que es la que tengo aquí,
nos hace falta en el oxígeno un número 2. Entonces, esta ecuación ya está escrita de manera correcta. Tenemos el átomo de sodio más oxígeno nos va a dar el óxido de sodio. Y bueno, podemos volver a contar los átomos. Tenemos un sodio y tenemos 2 oxígenos, y en este caso tendríamos 2 sodios y tendríamos un oxígeno. Y la cuestión es que aún así la ecuación sigue sin estar balanceada. ¿Cómo podemos empezar a balancear por el balanceo por tanteo? Lo primero que podemos balancear son los átomos de oxígeno. Aquí tenemos 2, aquí solo tenemos 1. Entonces, aquí podemos poner un número afuera del compuesto y volver a contar. En este caso significa que tenemos 2 moléculas de óxido de calcio, cada una tiene 2 sodios, entonces en total tendríamos ahora 4 sodios. Y bueno, cada molécula de óxido de sodio tiene un oxígeno. Si tenemos 2, significa que ahora tenemos 2 oxígenos. ¿Okay? Si comparamos, ahora tenemos el mismo número de oxígenos, tenemos 2 oxígenos en los reactivos, 2 oxígenos en los productos, pero ahora tenemos 4 átomos de sodio en los productos y solo un átomo de sodio en los reactivos. Aquí es un poco entonces más fácil porque si vemos, lo único que tendríamos es que poner un 4 al lado del sodio, y entonces ahora tendríamos 4 átomos de sodio, 2 átomos de oxígeno, y en los productos tendríamos 4 átomos de sodio y 2 átomos de oxígeno. Entonces, en este caso, la ecuación se encuentra ya balanceada. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo de formación de óxidos. Entonces les dije, el óxido se forma por un metal, los óxidos metálicos por un metal. En este caso sería vamos a trabajar con el calcio más el oxígeno. Acuérdense, la molécula de oxígeno nos va a generar el óxido de calcio. ¿Okay? Entonces, calcio más oxígeno nos va a producir el óxido de calcio. Vamos a ver si la ecuación está balanceada. Tenemos un átomo de calcio, 2 átomos de oxígeno, y del lado de los productos tenemos un átomo de calcio y tenemos un átomo de oxígeno. ¿Ok? Entonces, no está balanceada. ¿Qué podemos hacer? Como les dije, lo primero que podemos intentar balancear son los oxígenos. Entonces, de este lado tenemos 2, de este lado tenemos 1. Podemos colocar un 2 aquí y volver a hacer las cuentas. Tendríamos entonces 2 átomos de calcio, uno por cada molécula de óxido de calcio, y ahora tenemos 2 átomos de oxígeno, uno por cada molécula de oxígeno. Entonces aquí ya balanceamos los oxígenos, tenemos 2, pero ahora tenemos 2 átomos de calcio, y del lado de los reactivos tenemos solo 1. ¿Cómo lo podemos balancear entonces? Colocamos un 2 afuera del átomo de calcio y volvemos a hacer las cuentas. Tenemos 2 átomos de calcio, tenemos aquí 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de calcio y 2 átomos de oxígeno. Entonces significa que ya la ecuación está balanceada. Bueno, chicos, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Y
mañana vamos a ver, o la próxima clase vamos a ver la parte de nomenclatura de óxidos, que esa es una parte muy importante que también debemos analizar. Gracias, cuídense mucho, nos vemos mañana.